Bienvenidos a Ghost en Español, todo sobre la banda Ghost en tu idioma. ¿Alguna vez te preguntaste quién está detrás de las máscaras en Ghost? Pues su nombre es Jerry Constantine. Nacido en Nueva Jersey, Estados Unidos, es un artista de maquillaje protésico. Es un escultor y diseñador de personajes. Desde muy temprana edad, Jerry se interesó en las películas de terror. Tanto fue su interés que pronto se obsesionó con la idea de hacer monstruos. Él comentó que de pequeño su niñera tenía un novio y veían juntos películas de terror. Él se escondía bajo la mesa y miraba. Tan pronto como se graduó de la escuela secundaria, se mudó a Pittsburgh para poder conocer y trabajar con uno de sus ídolos, Tom Savini. Tom es un director especialista de cine y artista de efectos especiales. Su trayectoria es amplia. Ha trabajado en películas como Viernes 13, La Noche de los Muertos Vivientes, El Asesino de Rosemary y muchísimas más. Jerry fue asistente de Tom durante más de 3 años. Cuando sintió que estaba listo, se mudó a Los Ángeles, donde trabajó en muchas películas como Scary Movie 2, Jackass, G.I. Joe, Watchmen, Taken 3, Fantastic Four, Van Helsing, la serie de Netflix You, solo por mencionar algo de su amplio trabajo. Jerry tiene más de 15 años en la industria. Actualmente también trabaja para Ghost. Él fue el responsable de modelar y crear la máscara de Cardinal Copia, la de Papa Emeritus IV, los ghouls de la era Meliora, ghouls y ghoulettes de la era Prequel, y la de Papa Neil usada en el escenario. Sus moldes son utilizados por Trick or Treat Studios, esto para recrear las máscaras para la venta. Así el comprador obtiene una copia de su máscara favorita lo más cercana posible a la original. Por ello se utilizan los mismos moldes y se realizan con materiales similares. No podemos obviar el hecho de que ha existido gente que se ha quejado de recibir una máscara que no se parece mucho a la original. Esto sobre todo en el caso de las máscaras de Emeritus, pero otras han llegado perfectamente iguales a las que usa la banda. Esto es un tema que le corresponde a la empresa que las produce. El proceso con cada máscara de la banda es bastante complejo. Se escanea el diseño y luego la manipula en ZBrush. Se pinta, se moldea en fundido de fibra de vidrio. Se retoca en el taller. Luego se remodela. Se funde la pieza final, se fabrica el interior. Se utiliza base, pintura, se retoca nuevamente y se sella. Él comenta que en su trabajo cada día es una auténtica sorpresa, porque no sabe qué le van a pedir que haga la próxima vez. Entre sus trabajos más sangrientos, comenta, fue en una película donde tuvo que llenar una bañera con sangre, cubrir las paredes en una casa victoriana e hizo un montón de charcos de goma. El trabajo de Jerry Constantine es muy amplio. Caras, aliens, animales, máscaras, monstruos y toda clase de cosas que te puedas imaginar. Recuerda seguir a Jerry en sus redes sociales para que estés al tanto de su grandioso trabajo. Gracias por acompañarnos. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales. Además, date una vuelta por nuestros otros videos. Hasta pronto. Somos Ghost en Español.